nombre es Valentina García y en el video, junto con mi compañero Cristian Contreras, nos corresponde explicar los resultados que se obtuvieron de la simulación del experimento 4.5 de los experimentos de NetSim. Este lleva por nombre Understand the Working of TCP BIC Connection Control Algorithm, Simulate and Build the TCP Connection Window. El contenido de este video va a empezar por explicar la parte teórica de este experimento, es decir, debido a que se trata del control de congestión específico llamado BIC. Este control se explicará más adelante en qué consiste, sin embargo se va a introducir este tema, luego los métodos que se utiliza, es decir, el Additive Increase, Slow Start y Fast Convergence. Adicionalmente se explicará en qué consiste cada uno de los métodos. Luego de esto se explicarán los resultados obtenidos del experimento, es decir, las gráficas que se obtuvieron tanto del tamaño de la ventana como del caudal. Y finalmente se explicarán los sucesos que ocurrieron en esta gráfica, tanto en la del caudal como en la del tamaño, y se explicará qué método se está utilizando en cada parte y por qué se está utilizando este método. Finalmente se explicará qué pudo causar por ejemplo, las caídas drásticas que presenta la gráfica y entre otras cosas. Para entender el control de congestión B y C, primero tenemos que saber en qué consiste este y cuáles son sus métodos para poder establecer una conexión apropiada. Entonces, el control de congestión B y C o Binary Increase Congestion Control es utilizado para encontrar el tamaño de la ventana o la tasa de envío perfecta que no tenga inconvenientes con la capacidad de la Internet. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que si la cantidad de paquetes enviados excede la capacidad del Internet, se podrían presentar una cantidad inmensa de errores que podrían incluso llevar a la caída total de la red, debido a una pérdida demasiado grande de paquetes. Entonces, la primera técnica que existe para esto, dentro de este Congestion Control, consiste en definir el máximo tamaño de la ventana, si es que se conoce como un punto máximo, para la búsqueda del tamaño de la ventana. Luego, establecer en qué punto se puede encontrar o evidenciar que no se ha perdido ningún tipo de paquete. Este punto será el mínimo. Entonces, junto con la búsqueda binaria, que consiste en partir a la mitad cada una de las partes y buscar el valor dentro de esas mitades, un punto medio entre este máximo y este mínimo. Este punto medio se conocerá como el objetivo o el target. Entonces, a medida que se va ejecutando esto, se va encontrando un nuevo máximo. Este nuevo máximo va a ser cuando la red encuentra algún tipo de pérdida de paquete. Y el mínimo va a ser, como dije anteriormente, cuando no haya ningún tipo de pérdida. Entonces, esta red se va ajustando de acuerdo a la cantidad de paquetes que se va mandando y cómo se va mandando. Básicamente, en esto consiste el primer método para encontrar el de la ventana. Este es conocido como Binary Search Increase o aumento de búsqueda binaria. Una de las estrategias que tiene el BIC para poder encontrar el tamaño adecuado de la ventana consiste en el momento en que el mínimo previamente determinado esté demasiado lejos del target o del punto medio, se debe encontrar una manera que se pueda aumentar de manera rápida y constante el tamaño de la ventana sin que se mantenga mucha presión hacia la red. Esto ocurre cuando la distancia entre el punto medio o el target y el tamaño de la ventana son mayores a un valor previamente determinado llamado maximum step o Smax. Por lo tanto, con este Smax podemos aumentar este tamaño a la ventana en vez de hacerlo directamente al punto medio, provocando unas posibles fallas. Start es otra estrategia que se utiliza el BIC para encontrar un tamaño apropiado de la ventana, sin presentar errores o buscando presentar la mínima cantidad de errores. Esta estrategia es utilizada cuando ya se ha superado el máximo previamente establecido, por lo tanto el máximo actual es desconocido. Entonces el Binary Search predeterminadamente lo va a poner como el máximo tamaño de la ventana. Sin embargo, es muy fluctuante para poder buscar este máximo de una vez, por lo que el punto de objetivo es bastante alejado del que estamos actualmente. Por lo tanto, se recorre un slow start. Este slow start consiste en que al valor actual de la ventana se le va añadiendo de
de manera constante una unidad hasta que se alcance el Smax. Esto se sigue haciendo hasta que sea seguro poder aumentarlo hasta el Smax. Y seguidamente se pueda recurrir a el Binary Search. Convergence es un método utilizado para encontrar un tamaño de ventana adecuado entre dos redes con tamaños de ventana diferentes, de manera que se distribuyan los recursos de manera justa. Esto se debe a que en el momento en que se esté buscando el tamaño de la ventana mayor o máximo, la ventana con el menor tamaño va a encontrarla más rápido, sin embargo va a consumir más recursos o los mismos recursos que está consumiendo la otra, cuando la otra necesita más recursos debido a su gran tamaño. Una solución que se le dio a este comportamiento de que la ventana con el tamaño más pequeño consumiera más recursos de los que necesitaba fue modificando el aumento que se le daba a la búsqueda binaria. Esto se hace por medio de la asignación de nuevos valores máximos y mínimos. Esto significa que, por ejemplo, en un caso en donde el máximo nuevo sea menor al máximo anterior, se asume que la ventana va en una tendencia descendente. Por lo tanto, se ajusta al nuevo máximo para que se vaya bajo esta tendencia. Y de esta manera se ajusta al nuevo objetivo. A partir del resultado de este proceso, se vuelve a ejecutar la búsqueda binaria y básicamente en esto consiste. Finalmente, a partir de la simulación realizada con las propiedades y los valores determinados en el experimento, se obtuvo la siguiente gráfica. Hola, mi nombre es Valentina García y en el video, junto con... Tenemos el resultado de los sniffers. Esto se hizo mediante Wireshark. Esto con el fin de cómo transmite y analizar cómo llegan y cómo se reciben los paquetes en un instante de tiempo. Aquí podemos ver cómo mediante un tiempo y un esperado tiempo se envían mensajes y se reciben los ACK de manera normal. Después de los 49 segundos o la mitad de la gráfica de lo que se ve, empiezan a perder los paquetes y empiezan a necesitar duplicados de ACK y ciertas retransmisiones. Esto pasa ya que la ventana no es lo suficientemente grande para poder recibir todos los paquetes que se están enviando, por lo cual se empiezan a perder paquetes y se acaban los temporizadores, por lo que se reenvían paquetes y por lo mismo también se reenvían duplicados. Continuando con los resultados, podemos ver cómo se ve la ventana simulada en el tiempo. Principalmente, el experimento acordaba en simular el experimento durante solo 100 segundos. Esto hacía que la ventana fuera poco estable y se generaran picos muy altos en el tiempo. Asimismo, podemos ver que en la gráfica cómo se relacionan los términos explicados anteriormente, como el Fast Convergence, el Binary Search, el Additive Increase y el Slow Start, dentro de esta gráfica. Para poder entender mejor el comportamiento de la ventana, simulamos este mismo experimento durante 250 segundos. Esto hizo que se comportara de una manera diferente, ya que en general hacía que la ventana fuera más estable durante más tiempo pasara, y aunque esto se puede ver así, también dan picos aún más altos que lo que se podían ver en la simulación de solo 100 segundos. Adicionalmente a esto, las caídas se dan es porque, como se evidencia en la gráfica, el tamaño de la ventana necesita reducirse, ya que el buffer de las máquinas no es suficiente para poder recibir la cantidad de paquetes que se le están dando o recibiendo, lo que hace que tenga que bajarse y subir constantemente para poder obtener la mayor cantidad de paquetes en el instante que está recibiendo estos. Finalmente tenemos la gráfica del throughput o caudal en español. Como se ve, es una gráfica exponencial que se acerca a los 14,2 megabits por segundo, aunque en ciertos momentos decrece, y esto es ya que en los puntos donde la ventana necesita bajar, el caudal también baja,
ya que no puede retransmitir paquetes tan seguidos porque si no se seguirían perdiendo, por lo que necesita bajar el caudal. Así como se estabiliza la ventana, el throughput también, por eso es que termina estabilizando al final. Muchas gracias.